Bueno, iglesia, el tema para hoy se llama Si morimos con Él, también viviremos con Él. Y quiero que vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 10 al 13. Segunda de Timoteo. Vamos a ver traducción viviente. Segunda de Timoteo. Vamos a estar bien atentos a esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado. Versículos, vamos del 10 al 13, vamos primero al versículo 10 y quiero que van siguiendo la lectura. Y dice, por eso estoy, ¿qué? Dispuesto a soportar algunas cosas. Cualquier cosa, si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha. Y bueno, y me preguntaba, porque si Pablo dejó este mensaje para Timoteo como pastor de la iglesia que lo tenía encargado, decía y nos dice a nosotros que él decía, Pablo decía, estoy dispuesto ¿a qué? ¿A qué? Y yo te pregunto, iglesia, ¿estás dispuesto a soportar cualquier cosa con tal de que traiga salvación y gloria eterna en Cristo a tu vida? Silencio sepulcral. ¿Sabes por qué? Porque realmente cuando tú y yo estamos dispuestos a soportar cualquier cosa, realmente es cuando viene la salvación de nuestro Señor. ¿Sabes? Porque es muy sencillo cuando todo marcha sobre ruedas, cuando nadie te mira feo, cuando nadie te critica, cuando nadie se levanta en contra de ti. ¿Cierto? Y Pablo lo decía y es algo que el Señor me preguntaba porque yo le decía, Señor, y estaba estudiando en esta semana este libro de Timoteo. Y le preguntaba, Señor, he pasado tantas veces por esta cita, este versículo, que necesito que tú me hables y me muestres algo nuevo y algo diferente. Y iniciando, yo sé que tú eres consciente que Dios te ha elegido. ¿Quién es consciente que Dios lo ha elegido? Y si usted está aquí, le aseguro que no es casualidad. Dios se las ingenió de alguna forma para que tú escuches un mensaje de parte de Él y pueda hablar a tu corazón. Debo estar dispuesto a soportar cualquier cosa, hasta la suegra. Tienes que soportarla. No, las suegras son muy queridas, ¿cierto? Pero es para ilustrarte algo que te duela. Porque debemos soportar cualquier cosa, porque realmente el padecimiento y la vida en Jesús trae dolor. Vamos al versículo 11 y dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Y ahí es donde viene el tema. Si morimos, ¿con quién? Con Él, también viviremos con Él. Hay que abrir la puerta. Mira, y a veces el Señor me hacía esta pregunta, ¿cómo vas a soportar todo, cualquier cosa, si no soportas a nadie? Es que no te soporto, es que no me la soporto, es que no me lo soporto. ¿Será que estamos ahondando y abundando para que la gracia del Señor y la salvación venga a nuestras vidas? Y dice el 12, si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, ¿Él qué? Si tú niegas a Jesús aquí en la tierra, Él te negará en el cielo. Y cuando tú llegues allí a la presencia del Señor, ay, permiso, es que vengo para la... Perdón, ¿para dónde? No te conozco. ¿Por qué? Porque lo negamos aquí. Y no habrá entrada. Y dice, si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él también será infiel. No, porque su esencia es permanecer fiel, pues Él no puede negar. ¿Quién es? Los únicos que somos infieles somos nosotros. Somos infieles cuando no soportamos, cuando no sufrimos y padecemos para que Cristo sea formado. ¿En dónde? En nuestros corazones. Mira, y algo que me hablaba, volvamos al versículo 11, porque quiero que ahí entiendas y recibas lo que yo recibía.
Y dice, si morimos con Él, ¿también qué? Dios ahí no está hablando de la muerte física. Porque la muerte física, tú y yo no tenemos dominio ni control sobre esa muerte. Y a veces pensamos, no, es que murió con el Señor, partió con el Señor. Ojalá lo haya hecho o lo haya alguna persona que fallezca. Pero Él está hablando de que nosotros debemos morir, pero vivos. ¿Ok? No, es que cuando yo muera, sí, en mis últimos momentos de agonía le voy a pedir perdón al Señor. Voy a disfrutar la vida, a hacer y a deshacer. Y cuando me vaya a morir, ahí le pido perdón al Señor. Hay gente que piensa de esa manera. Pero no es de esa manera. Y dice entonces el Señor que debemos morir con Él para poder vivir con Él. Y no se refiere, como les dije ahorita, a la vida física, porque nosotros no tenemos ningún control sobre esa vida. Desde que nacemos, nuestros días están contados. Dice la palabra que ya los días se sabe en qué momento vamos a pasar y a dejar este mundo. ¿Sabes una cosa? Y quiero que el Señor me ha hablado mucho de esto de morir. ¿Y a qué tenemos que morir? Debemos morir a nuestra vieja vida. Debemos morir a pecado, a todo lo que le desagrada a Dios, a aquellos apegos, anhelos carnales y aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. ¿Sabes? Porque aquello que ocupa el primer lugar en tu corazón, estos días la pastora hacía un ejercicio. Cierra tus ojos. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón? Y eso que vino a tu corazón, a tu mente, es aquello que está quitando el primer puesto que le pertenece a Dios. Y a eso se llama idolatría. Cuando Dios está por debajo de aquellos sueños y anhelos. Y Dios me ha hablado mucho acerca de que nosotros creemos y nos sentimos dueños de nuestra vida. ¿Cuántas veces usted ha pensado o ha dicho, no, es que no se meta en mi vida, que es que mi vida es mi vida y yo hago con ella lo que quiera? ¿Cierto que eso hemos pensado? Muchas veces, y Dios me inquietaba y me hablaba cómo nosotros nos creemos autónomos y pensamos que podemos hacer cuanto queramos y como queramos. Y hoy quiero que tú y yo, así como el Señor me hablaba, de que tú y yo entendamos hoy de que nuestra vida o esta vida no nos pertenece a nosotros. No nos pertenece. ¿Le pertenece a quién? A Dios. ¿Y cuántas veces decimos, no, cuando yo tenga, cuando yo consiga, cuando yo sea, cuando haga tal o cual cosa? Y a veces decimos, no, en tantos años voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Y será que sabemos realmente qué nos espera con esa certeza cuando ni siquiera le hemos puesto nuestra vida a Dios en sus manos? Y a veces decidimos y pensamos que la vida que vivimos es nuestra, cuando no es nuestra. Solamente le pertenece a nuestro Señor. Nos creemos dueños, señores de nuestra vida. Y por ese detalle, por creernos los dueños de esta vida, es que Dios no se puede depositar en nosotros como Él quisiera hacerlo. ¿Alguien quiere que Dios se deposite en su vida y que muestre su poder, muestre su gloria, te muestre y cambie tu persona? Necesitamos reconocer cuál es esa identidad. Vamos con la imagencita 1 de la frase. Y mira, parece ilógico y dice, solo podemos morir mientras podamos respirar. Es como no cuadra la frase, ¿cierto? Pero es una verdad. Solo podremos, ¿qué? Morir mientras podamos. Después de que mueras, no hay nada que hacer. Porque tenemos que morir ahora. Empezar a morir, empezar a dejar cosas que solo le dan gusto a nuestra carne, a nuestros anhelos, pero que no agradan a nuestro Señor. Y de hacerlo por amor, hacerlo porque conocemos a Dios, porque nos encontramos con Él y lo amamos. Regálame la imagen 2. Creemos ser autónomos, ¿cierto? No, pues es que yo no necesito de nada, solo desayuno, almuerzo y listo, duermo un poquito y me repongo y sigo mi vida, ¿cierto? Eso es ser autónomo,
Cuando usted le dice, bueno, ¿y ese carro qué autonomía tiene? O ese avión, no puede recorrer tantos kilómetros con el tanque lleno y ahí sí para y se cae. Pero dice, creemos ser autónomos olvidando que ¿qué? Que su aliento de vida nos mantiene vivos. Tú estás vivo y estás aquí porque Dios en su infinita misericordia le ha placido que estés con vida. Solo por eso. No porque somos los chachos del paseo o porque tenemos el poder sobre nuestra vida, porque no lo tenemos. Imagen 3. Si puedo respirar, lo que dije ahorita. Si puedo, ¿qué? Respirar aún es solo por su misericordia. Y muchas veces nos levantamos, despertamos, abrimos los ojos y a veces ni siquiera gracias le damos a Dios por darnos un nuevo día y una nueva oportunidad. Pero es solo por su misericordia. Y como te decía ahora, Dios no puede depositarse en nosotros si nosotros realmente nos seguimos creyendo los dueños de esta vida. ¿Estamos entendiendo? Solo cuando tú reconoces que tu vida está en las manos de Dios y que no somos nada delante de Él, es la única forma que Él se fortalezca en esa debilidad. Vamos a ir a Génesis 2, versículo 7. Y dice así, vamos a los inicios. Y dice, luego el Señor Dios formó al hombre, ¿de dónde? ¿De dónde lo formó? Génesis 2, 7. Con razón, no me seguían ahí. Génesis 2, 7 dice, luego el Señor Dios formó al hombre del, ¿qué? Polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. De pronto algunos nos sopló más duritos y tenemos la naricita más grande, ¿cierto? Pero dice que Dios sopló aliento de vida en nuestra nariz y el hombre se convirtió ¿en qué? En un ser con vida, en un ser viviente. Tú y yo tenemos el hálito, el aliento de Dios en nuestra vida. Los animales lo tienen, las plantas lo tienen. Porque la esencia de Dios mismo ha sido repartida y Él es el que da y quita ¿qué? La vida. Por misericordia tú y yo estamos aquí paraditos. Porque nos sacó ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Imagen 4. Sin el aliento. Mira lo que dice, sin el aliento de Dios en mí, soy solo un puñado de polvo. Eso somos tú y yo sin el aliento de Dios. ¿Has visto a alguien que muera? El cuerpo inerte, cualquier cadáver que dejas, y si está en la intemperie se descompone y vuelve a la tierra, se lo comen las mismas bacterias, los gusanos, las moscas, y no queda nada. Eso somos nosotros, iglesia. Entonces, ¿dónde queda a veces tanta jactancia, arrogancia, orgullo, vanidad? Tantas cosas que nos impiden ver realmente cuál es el propósito, cuál es el destino, a qué nos ha llamado Dios a esta vida. Génesis 3:19, un capítulo más adelante, versículo 19, y dice, con el sudor de tu frente obtendrás ¿qué? Para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste. ¿Ya sabe usted por qué tiene que trabajar y sudar tanto para ganarse la vida? En el paraíso todo estaba dispuesto, aunque había huerto y había que trabajar igual, porque Adán trabajaba ¿en dónde? En el huerto, cuidaba el huerto de Dios, pero después, al salir del huerto, la maldición fue, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas, ¿a dónde? A la tierra de donde fuiste formado. Pues fuiste hecho, ¿de qué? Del polvo, y al polvo volverás. Aquí no hay nadie hecho de diamante, de topacio, de silicio, de esmeralda. Somos polvo, somos tierra. Por eso sin el aliento de Dios, ¿somos qué? Un puñado de polvo. Y es importante que tengamos esa conciencia. Y Abraham mismo,
Reconocía esa incapacidad. Mira, Abraham es llamado en la palabra el padre de la fe, porque él creyó a Dios aún teniendo su cuerpo ya casi 100 años. Y le creyó a Dios que de él iba a salir descendencia sobre la cual vendría la promesa. Y de ese hilo de descendencia vino ¿qué? Jesús, que es la promesa. Y él la tenía clara. Abraham no se sentía alguien digno de estar parado frente a Dios como tú y yo debemos hacerlo. Porque cuando nos sentimos tan dignos, el orgullo y la arrogancia no deja que Él haga algo en nuestras vidas y pueda transformar nuestra vida. Y mira lo que dice en Génesis 18, 27. Palabras textuales de Abraham. 18, 27. ¿Ya estamos ahí? Entonces Abraham volvió, ¿a qué? ¿A qué volvió? A hablar. Ya que he comenzado, permíteme decir algo más a mi Señor. Porque le estaba hablando a Dios. Aunque no soy más que polvo y cenizas. ¿Sabes por qué Dios utilizó a Abraham de esa manera? Porque pudo reconocer que era delante de Dios. Y es lo que tú y yo debemos reconocer. Mira, hay tanta... ¿Recuerdan esa canción cuando nos compartía mi esposita acerca de esa canción de que no quiero luchar más contigo, Dios? ¿Sabes cuántas veces luchamos por nuestros propios anhelos, por nuestros propios caprichos y seguimos peleando con Dios en vez de rendirnos, levantar nuestras manos en señal de rendición? Así como cuando le apuntan con una pistola. ¿Alguien le ha apuntado con una pistola? A mí sí. ¿Alguien aquí más? Bueno, pues sí, eso asusta, ¿no? Pero cuando tú levantas las manos a Dios, te estás diciendo, Señor, me rindo. No puedo más. Estoy a tu merced. Eso es rendirse delante de Dios. Y cuando nosotros nos rendimos delante del Señor, reconociendo nuestra incapacidad, es donde Él puede hacer algo grande en nosotros. Abraham no se presentó delante de Él. No es que yo soy Abraham. Yo soy el teso aquí, el santo. Dijo, no solamente soy polvo y ceniza. Y eso es lo que tú y yo debemos empezar a aprender. No somos nada, no somos nadie. No nos hace lo que estudiamos, lo que vivamos, lo que vistamos. Somos delante de Dios simplemente polvo y ceniza. Que por su misericordia Él nos permita respirar. Y si nos dejamos, nos presentamos a Él de esa manera, podrá hacer grandes cosas en nuestra vida. Pero porque su poder es el que se manifiesta en nosotros. Pero es necesario reconocer nuestra incapacidad. Vamos a la imagen 5. Y ahí es donde, si soy carne, dice, muchas veces decimos, pero ¿cómo hago? Porque lucho con mi carne. Y de pronto, si usted está muy reciente, quiero explicarte, no es la carne del almuerzo. La carne son nuestras conductas que han venido toda la vida mal aprendidas y heredadas de nuestros padres. Costumbres que se salen en muchas ocasiones de la palabra de Dios, porque a veces nuestros padres y antecesores, antepasados, no se acercaban a Dios y no lo conocían. Pero llega un momento donde Dios se acerca a mi vida, a tu vida, y te muestra un camino diferente. Y dice que si soy carne, mi antigua vida, mi antiguo ser, lo que fui, donde estaba entregado al mundo, a sus pasiones, donde caí bajo, pero Dios luego se presenta en mi vida y me muestra otro horizonte. Entonces la carne es aquello que te impulsa a hacer que lo bueno o lo malo. Lo malo. Que muchas veces no pensamos que es malo porque aún no conocemos y pensamos por la tradición, por lo que el mundo dice, lo que me enseñó mi familia, que es normal. ¿Sí? Como hoy en día que la sexualidad, eso hágale todos contra todos, que esa es la moda. Cuando para Dios es abominable y no lo creó para no hizo ese diseño para eso. Pero es lo que el mundo dice, lo que el mundo enseña y lo que el mundo quiere que hagamos. Pero no es el diseño que Dios había destinado. Y dice entonces, si soy carne, y es lo que no debo dejar que surja en mí,
y de verdad muero, ¿a qué? A ella. Debo morir a todo lo que la alimente. Y te estoy hablando de conocer a Dios por amor, de aprender de Él y que Él mismo te llene para que dejes de mendigar amor en tantas cosas de las cuales dependemos, que creemos que es lo que nos hace felices, porque no lo conocemos, porque no sabemos qué podemos recibir de Él. Algo bien especial. Y yo te pregunto, ¿qué tal que Dios quisiera recoger su aliento de sobre la tierra? ¿Qué pasaría? Que Dios le dé por hacer. ¿Lo has imaginado? Vamos a ver qué dice Job 34, el 14 y el 15, donde de pronto el Señor suspire muy fuerte, o ni fuerte, y dice en el 34, versículo 14, si Dios retirara su espíritu y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. Es impresionante. Pero tú y yo seguimos muy orondos, y me perdonas, iglesia, pero tengo que hablarte con la verdad. Muy orondos, sintiéndonos tan dignos, tan especiales, tan dignos de venia y de que todos nos tienen que tender el tapete. Por eso no aguantamos todo, como decía Pablo en la segunda de Timoteo. Porque no nos damos el lugar que realmente tenemos. Entonces todo nos afecta, todo nos pone mal. Pero donde Dios quitara su aliento, retirara su espíritu y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. ¿Lo habías pensado de esa manera o no? ¿Cierto que no? Porque a veces no. Eso es como cuando usted ni siquiera, alguien decía una vez, no le damos gracias a Dios por cuando abres tú la canilla del agua, sale agua. Pero cuando se va el agua, ay, o cuando se le olvidó pagar la factura, ¿cierto? Pero aún eso es un trabajo que grandemente Dios ha permitido que nosotros podamos disfrutar. Toda carne perecería si Dios quitara su aliento. ¿Somos de Él o no somos de Él? Tú y yo le pertenecemos a Dios, iglesia. Y mira, y no solo porque estás aquí en esta congregación o porque estás detrás de la cámara escuchando el mensaje. Porque toda la humanidad, toda la tierra entera le pertenece a Dios. ¿Tú crees que si Él retirara el aliento solo se iban los que están sentados en la iglesia? Todo lo que está vivo. Pero por su infinita misericordia, Él conserva aún y nos da tiempo de que podamos arrepentirnos y podamos conocerlos. Mira, Adán y Eva fueron engañados por Satanás. Porque ellos eran ¿qué? Puros. Fueron engañados porque Él se aprovechó de su inocencia y que en ese momento nos arrebató esa paternidad de Dios, ese cuidado del Padre para hacernos sus hijos e hijos de desobediencia. Lo hizo de esa manera. De cierta manera, es como si tú cogieras un niño inocente que tiene un tesoro y se lo quitas ofreciéndole un dulce. ¿Cierto que fácilmente? Porque el niño no conoce el valor del tesoro que le entregaron. Pero tal vez el dulce puede que lo seduzca, puede que lo atraiga y piense que está bien. Mira, Satanás sigue actuando de la misma manera en este mundo. Sigue ofreciéndonos el mundo, ofreciendo sus placeres, prometiendo éxito, prometiendo poder, prometiendo fortuna, posición, reconocimiento aquí en la tierra. Eso es lo que Él ofrece. Porque quiere hacer creer al mundo que ese es el propósito al venir a esta tierra. O hable con cualquier persona. Bueno, ¿y cuáles son tus sueños y tus metas? Si no es conseguir plata, creo que es lo menos que va a pensar. ¿Cierto? Y hacer planes y en tantos años haré esto y en tantos haré esto y ¿será que podemos llegar a ese punto?
¿O realmente a eso vinimos? Solo a hacer fama, poder, a sentirnos el más importante. No, no es a eso lo que Dios nos ha traído, porque Satanás nos engaña constantemente al voltear, al tergiversar la palabra de Dios y a convertirla en mentira para nuestra vida. Y el mundo que está lleno de placeres siempre nos seduce a hacer lo que el mundo hace. Es más, ya casi que nos obliga a comportarnos como se comporta el mundo. Porque ya todo es normal y además es legal, humanamente. Pero para Dios son diferentes las cosas. Mira, yo te quiero decir algo, y es que Satanás nos raptó, no del rapto que esperamos, nos robó de los brazos de Dios. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que Dios mismo pagó el rescate con la sangre de Jesús. Y Él nos raptó, nos robó literalmente de la casa del rey, nos secuestró. Pero Dios mismo, a través de la sangre de Jesús, pagó el rescate y nos compró con su sangre. Y algo que muchos que están aún como lo estuvimos nosotros, sumergidos en el engaño, aún no conocen. Y debemos darle esa noticia de que en el mundo no hay esperanza. El mundo solo trae ¿qué? Aflicción. Pero Dios nos trae libertad. Nos trae su verdad, que es la que necesitamos aprender. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 6. Capítulo 6, desde el versículo 13. Y vamos a ir leyendo ahí de versículo a versículo. Y dice, ustedes dicen, ¿han escuchado esto? Se permite hacer cualquier cosa. Pero no todo, ¿qué? Les conviene. Perdón, es el 13. Lo voy a estar leyendo desde el 12. Ustedes dicen, la comida se hizo ¿para qué? Y el estómago. Eso es cierto. Dice, pero aunque un día Dios acabará con ambas, o sea que no va a haber más estómago, ni va a haber más comida. Y dice, pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo, ojo, no podemos decir, ni pensar, ni comportarnos de esa manera, de que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual, fue creado para el Señor, y al Señor le importa nuestro, porque Él lo hizo y lo hizo para Él. La sexualidad es hermosa, ¿dentro de dónde? Para lo cual fue diseñado, pero no para que se esté entregando, repartiendo en el mundo, porque no es así como Dios lo diseñó. Y el mundo lo dice, ¿no? Así como dice que la comida es para el estómago para la comida, igual hablan de la sexualidad. 14. Y Dios nos levantará de los muertos, ¿con qué? Con su poder. ¿Quién lo cree? Nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. 15. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? Somos miembros de Cristo, del cuerpo de Cristo. Una uñita, un dedito, una orejita. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y dice, ¿acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. Y dice 16, ¿y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Y no es que tenga que, no, es que yo no me acuesto con prostitutas, solo las conocidas. También aplica. Sí, porque no falta, no, menos mal yo no voy a un prostíbulo. Todo mi círculo social es muy seleccionado. Seguimos en el mismo pecado, seguiríamos en la misma condición, desagradando ¿a quién? Al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ¿a quién le pertenece? A Dios. ¿Ya me están despidiendo? No. Le pertenece a Dios. Le pertenece a nuestro Señor. Nos hizo, nos creó.
Pagó el rescate por nosotros. Vamos seguimos ahí. Los dos se convierten ¿en qué? Y se deben convertir en uno solo cuando estén bajo la bendición de Dios. Porque Dios creó la sexualidad en el hombre y la mujer para ese estado de bendición dentro de un matrimonio, para ser uno solo, pero no antes. Y dice entonces en el 17, pero ponle mucha atención a ese 17, pero la persona que se une, ¿a quién? Es un solo espíritu con Él. Entonces, si soy un solo espíritu con Él, no me puedo estar uniendo ¿a quién? A algo que le desagrade al Señor. Porque debo ser uno solo con Él en espíritu. Debo guardarme y debo ser celoso para que mi vida sea para Él. Huyan del pecado, 18, huyan del pecado ¿qué? Sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Y la inmoralidad sexual se ve de muchas maneras, ya creo que ustedes saben más que yo de ese tema. 19, no se dan cuenta de que su cuerpo es ¿qué? Si usted no lo sabía, hoy se da cuenta que ese cuerpo que hizo Dios del polvo, que formó, que compró, lo hizo para ser el templo donde Él quiere habitar. Dios anhela habitar en ti. Por eso no podemos hacer en unión, en yugo desigual con algo que no sea Él. Porque le pertenecemos a Él. ¿Estamos? No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen ¿a quién? Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. No es que mi vida mando yo veré qué hago. Tú le perteneces a Dios. Que no lo quieras aceptar o no lo quieras tener en cuenta es diferente. 20, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios ¿con qué? Con su cuerpo, con su alma, con sus pensamientos, con sus palabras, con su comportamiento. Mira, ser cristiano es tan fácil aquí en la iglesia. Todos tenemos carita de santos y hablamos hasta con delicadeza. Hola, ¿cómo estás? Qué bendición verte. Ay, Dios te bendiga. ¿Y qué hacemos afuera? Afuera nos vemos. Ahorita arreglamos. Sí, porque ser cristiano es tan fácil de entre cristianos, pero realmente es afuera donde se prueba que corre por tus venas. Es ahí donde se prueba lo que realmente somos. Pastor, pero yo ¿cómo agrado a Dios? ¿Sabes qué? Te digo, te debes morir. Juan 3:30. ¿Quieres saber cómo agradar a Dios? Debes morir. Vieron el videito al principio. Bueno, no lo ven los de la pantalla. Pero tenemos que morir, es eso, enterrar esa carne que nos arrastra a hacer lo que le desagrada al Señor. Y dice, Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Pero es al revés, yo quiero ser más importante cada vez y Jesús menos. Estamos operando al revés, totalmente. No es solamente que al morir o agonizar, invoquemos su ayuda, digamos, Señor, voy a morir contigo. No, es morir en vida todo lo que le desagrada por amor a Él, para ser santos, como Él es santo. Mira, que ser santo sea tu meta. Ay, pero yo ¿cómo voy a ser santo? Bueno, si no te lo propones, no vas a hacer ni siquiera un poquito. Pero tienes que ponerte la meta de ser santo, como Él es santo. Esa es nuestro propósito. Vamos a la imagen 6. Me quiero explicarte. ¿A quién aquí le gustan aquí las matemáticas? ¿A quién le gustan las matemáticas? Nadie. Entonces voy a saltar ese punto. La presencia, por eso es que no avanzamos, Dios mío bendito. La presencia, mira ahí lo que dice, la presencia de ¿qué? De su espíritu en mí. Ojo,
la presencia de su Espíritu en mí ahí entra, es como así, es inversamente proporcional al tamaño de mi carne. Obviamente mi carne es, pues si me ven por fuera, ahí me los van sacando, por favor. Es esa carne, esa condición humana que me lleva siempre a hacer lo que no le agrada al Señor. Pero quiero que lo tengas presente. La presencia de su Espíritu en mí es inversamente. O sea, que si yo quiero más presencia de Dios en mí, mi carne tiene que morir. En la medida que mi carne muere, mi espíritu ¿qué? Crece, vive. Y quiero mostrarte ahí la primera ecuacioncita muy sencilla para los que les fue mal en matemáticas, a ver si hoy lo redimimos de esas materias perdidas. Y dice, mira, eso es una proporción, una ecuación de algo que es inversamente proporcional. ¿Sí? Ay, con razón, yo perdí matemáticas. Pero vamos a ver si hoy, aplicada al cielo, la entendemos. Entonces dice que el espíritu es igual ¿a qué? A 1 sobre carne, que sería el inverso, ¿cierto? Inversamente proporcional. En la medida que la carne baje, ¿sí? El espíritu ¿qué? Sube. Vamos a ver, pasa al otro. El siguiente. No pasa. Hasta las matemáticas le dieron duro al computador. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Resulta que, vamos a hacer, ya sabemos, la parte de abajo es que la carne, esa C es de carne. Y al lado de allá es que espíritu. Entonces cuando yo tengo esa carne a 1000, mire el tamaño del espíritu. ¿Qué compra usted con eso? 0,001. Pero si empiezo a bajar mi carne y ya la bajo al 100, bajémosla al 100. Siguiente. Está tan bueno esto que cuando la llevo al 100, mira cómo, y así sucesivamente, ¿sí? Mira, pero el valor del espíritu, mira que empezó a crecer, ¿cierto? Y después, eso sí era verdad, ahora con la calculadora a ver si eso es cierto. Sí, es cierto. Ahora vamos cuando de mi carne no queda sino el 10. El espíritu empieza ya a verse, empieza como a notarse. ¿Sí? Siguiente. Ese es el resumen de lo que hagamos. Ay, ¿eso qué es? No, es el resumen de lo que hagamos. Siguiente. Porque de pronto no duermen hoy. Ahora resulta que la carne yo la empiezo a hacer ¿qué? Más pequeña aún. Y mira cómo el espíritu empieza a dejarse notar. 0,1 de carne. ¿Me da 0,1 libras de carne, por favor? 100 gramitos. Empieza el espíritu a crecer y ahora vamos a seguir disminuyendo la carne. Y mira cómo el espíritu empieza a crecer. Siguiente. Mira, ya no son 100, ya se desapareció. Ya son 1000. Ya son 1000. Y si sigue decreciendo, seguirá creciendo. Mira, iglesia, solo cuando yo dejo y empiezo a menguar, el espíritu en mí va a empezar a crecer. No hay otra manera. No hay otra manera, iglesia. Y las matemáticas las hizo Dios también. Y ahí está una forma de mostrar sencillamente cómo opera. Y vamos para que cerremos a 2 de Timoteo 4. Se nos acabó rápido, ¿cierto? 2 de Timoteo 4, versículo 1. Y dice lo siguiente, para que alcancemos, que ya nos quedan solo 12 minutos. Dice, en presencia, vamos a leerlo ahí, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos. Segundo, pero ya estoy muerto de sed. Quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente. Pablo, ¿le hablaba a quién? A Timoteo.
Y a la iglesia, porque nos quedó aquí en escrito. 2, dice, predica la palabra de Dios. ¿Qué? Predica la palabra de Dios. Mantente preparado. Tú y yo tenemos que mantenernos preparados para predicar la palabra, para explicarle a alguien más cuál fue esa noticia de salvación, de lo que Dios hizo por nosotros. Y dice, predica la palabra, mantente preparado, sea o no tiempo oportuno. Y mira 3 cosas que dice Pablo que debemos hacer como buenos siervos de Dios. Corregir, dice, corrige, reprende, ¿y qué? Y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Dios nos ha mandado como pastores. Por eso usted no se me ponga triste, porque si tú vienes a la iglesia, puedes también acceder a nosotros de manera personal, porque aquí se habla y se enseña algo general, pero en tu casa, en tu corazón y tu cabeza quedan cosas patinando. Entonces, ¿cómo aplico esto? ¿Cómo hago en esto? Para eso también hay una atención personal, que tú puedes pedir tu cita y nos sentamos a tomarnos un café y conversamos acerca de tu situación. ¿Alguien se ha sentado con nosotros a eso? Levanta su mano. Ok. Porque para eso estamos, y dice la palabra, y nos invita, nos insta a que corrijamos. Debemos corregirte, porque si te has metido al camino de Dios, es porque necesitas ¿qué? Crecer, que esa carne ¿qué? Baje. Y dice, corrige, reprende, anima. Son 3 cosas que hay que hacer: corregir, reprender y ¿qué? Y animar. Y esas 3 cosas se deben hacer con paciencia. Mire, no se imaginan cuánto a veces sufrimos nosotros como pastores cuando nos tenemos que, hablamos con las ovejitas, con ustedes mismos. Y pasa el tiempo y todavía no han podido. Y bueno, Dios les dará el momento y el tiempo para entender, pero duele en el corazón cuando uno ve que siguen patinando en lo mismo, siguen restregándose, metiéndose al lodo nuevamente, cuando es tiempo de que puedan crecer. Pero ese amor y esa paciencia nos permite que las veces que sea necesario sentarnos, lo haremos, porque es nuestro trabajo, es lo que Dios nos ha encomendado. Y Dios ya verá si extiende su misericordia o no contigo, pero mi trabajo lo debo hacer. ¿Entendemos? ¿Estamos claros ahí? Entonces dice, con paciencia y buena enseñanza, y esa enseñanza es la verdad de la palabra de Dios. Entonces esa tarea es corregir, reprender, animar. Y dice en el versículo 3, que quiero ahí como centrarme un poquito, vamos que alcancemos Dios mediante, dice, pues llegará el tiempo. No sé si ya llegó, pero yo estoy seguro que llegó hace rato. Pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. No le gustará que lo corrijan, no le gustará que lo reprendan, ni que lo animen a crecer en el Señor. ¿Y qué va a hacer estas gentes? Dice, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Cuánta gente pasa por las iglesias y ha pasado por esta? Pero como no se le enseñó y se le habló lo que sus oídos se morían por escuchar, ya no están. Porque su carne quiere hacer lo que a ella le gusta. Entonces no se puede corregir, no se puede reprender y no se dejan animar. Y sucede, pasa en estos tiempos, como dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos. ¿Seguirán qué? Propios deseos, sus propios anhelos. Se me metió esta idea en la cabeza y aunque esté en contra de la palabra y de todo principio, no me importa. Me voy a donde sí me digan que es correcto y qué es lo que debo hacer. Porque no me interesa la verdad y la palabra. Solo me interesa lo que yo quiero hacer. Dice en el 4, rechazan la verdad e irán tras de mitos. Otra versión dice detrás de cuentos de viejas, detrás de mitos. Pero tú, 5, dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Le hablaba a Timoteo. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Mire, sufrimos como pastores.
Aunque usted no lo crea, cuando usted no crece, cuando usted no avanza, nuestro corazón nos duele. Duele porque la palabra misma lo dice, duele. Pero no nos queda más que esperar en el Señor y orar por usted para que Dios toque su corazón. Eso es lo que hacemos. Y dice, no tengas miedo de sufrir por el Señor, ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo lo que el ministerio de Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Pablo le decía a Timoteo, ya pronto voy a morir. He peleado, 7, la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Qué impresionantes palabras, qué autoridad. 8, ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Pero yo espero con anhelo de Dios, lo anhelo cuando me quedo obedeciendo a su palabra. Eso es esperarlo a Él. Ay, ¿cuándo será el arrebatamiento? Qué rico. Estás muy feliz y tal vez hasta no estás listo para irte. Pídele al Señor que te muestre, que puedas reconocer tu debilidad y que Él pueda hacer algo grande en tu vida. Mira, mucha gente le gusta mucho estar, y lo hemos hablado, antes se decía canaleando, hoy en día es, ¿será qué? YouTubeando. Y escuchan, entonces buscan todo lo que hable de Dios. Y cuando escuchan una palabra de exhortación, de cambio, de arrepentimiento, ay no, a mí eso, yo más bien voy a buscar algo que me anime, que me motive. ¿Por qué? Porque no queremos ser regañados, reprendidos. No queremos ser instruidos, sino seguir acomodados en nuestro pecado y buscando quien habla algo que apoye lo que mi carne quiere hacer. Quiero plata, no busco quien hable de prosperidad. Quiero una vida relajada, sin temor al pecado. Entonces busco quien me habla de que todo ya lo hizo Jesús y que ya estamos listos para irnos al cielo y que no depende de nosotros hacer nada. Ahí es donde tienes que cuidarte, porque Dios envió su palabra para instruir, para reprender, para corregir. Pero claro, queremos acomodarlo a nuestras necesidades. Queremos siempre estar muchas veces reclamando la famosa promesa. Y sabes, te voy a dar la mayor promesa que Dios te ha dado. Efesios 1:4. Y con esta terminamos, ya nos apagaron las luces y todo. Eso es sincronizado. Vamos a Efesios 1:4 y dice, incluso antes, ojo, mire lo que dice, incluso antes de haber hecho el mundo. Mira, Dios te conoce antes de que tú estuvieras en el vientre de tu papá y tu mamá. Antes de hacer el mundo, Dios te escogió. Dios te planeó en su mente y te dijo en tal fecha, en 1999, en 1972, en 1800, que algunos viejitos van a ser mi hijo, pero tiene un único propósito y es este. Nos eligió en Cristo para ser santos y sin mancha delante de sus ojos. Para eso, ese es el único propósito real que Dios te llamó a la vida. El otro son arandelas, pero no pueden ocupar el primer lugar en tu corazón. Sí, hay que trabajar, hay que estudiar algo para vivir y tener un trabajo, pero nuestro propósito real y eterno es este, para que seamos santos e intachables. ¿A qué? A los ojos de Dios. Pero claro, nos acomodamos en nuestra carne. Mira, si tú sigues y seguimos dejándonos guiar por esa carne que nos quieren solamente revolcar, jamás podremos reclamar esa corona de la que Pablo le hablaba a Timoteo, iglesia. Y espero que el Señor te haya hablado en esta noche. Ponte de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos allí.
Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre porque tú nos enseñas a que si morimos contigo, viviremos contigo. Pero no has hablado de una muerte física, has hablado de la muerte que podemos hacer mientras estemos en esta tierra con vida. Mientras tu misericordia permita que tu aliento de vida todavía permanezca dentro de este cuerpo. Pídele perdón a Dios si has encontrado algo y Él te ha mostrado cosas que no habías tenido en cuenta, como nuestra posición delante de Él. A veces contendemos con Dios, nos sentimos dignos de reclamarle cuando somos simple polvo y ceniza. ¿Sabes? Cuando tú entiendas y dile, Señor, enséñame a entender mi posición delante de ti, de poder entender, poder asimilar, recibir tu palabra, tu propósito y estar agradecido en toda situación, mi Dios. Enséñame a sepultar, Dios, cada día esta carne que solamente quiere que retroceda. Solo quiere destruir esa corona incorruptible que tú tienes para mí. Pídele perdón y si lo has hecho muchas veces, ojalá que esta sea la última. Y le diga, Señor, de verdad yo quiero ser alguien diferente. Yo quiero entregarte, quiero ser guiado por tu Santo Espíritu y dejar morir de hambre esta carne que tanto me agobia, Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos en este día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.